En una noche de septiembre, Jennifer Teague, una estudiante de 18 años con un futuro prometedor, desapareció en el camino habitual a casa después de su turno de noche. Aunque la policía y cientos de voluntarios buscaron por todo Ottawa y su cuerpo fue encontrado pronto, el caso cayó en un punto muerto que se prolongó durante casi un año. Lo que conmocionó a toda la ciudad fue que la identidad del asesino se reveló no gracias a pruebas de ADN o huellas dactilares, sino a partir de una cadena de sucesos demenciales, que comenzó con un hombre corriendo desnudo por la calle, gritando el nombre de la víctima bajo los efectos de las drogas, y terminó con una segunda confesión completamente sobria. El asesino era Kevin Davis, un vecino que vivía justo enfrente del testigo más importante, alguien a quien su propia paranoia obligó a confesar su crimen, revelando un escalofriante motivo de odio hacia las mujeres y un plan de cacería de una víctima vulnerable, justo en el vecindario que parecía seguro. ¿Cómo pudo el caso estancarse a pesar de que el asesino estaba tan cerca? ¿Y por qué se autodestruyó su oportunidad de eludir la justicia? Jennifer Teague nació el 30 de junio de 1987 en Ottawa, Canadá. La menor de 3 hermanos, siempre había sido cuidada por sus 2 hermanos mayores. Después de que sus padres se divorciaran, Jennifer y su madre se mudaron a vivir con su abuela, mientras que su padre vivía cerca y seguía siendo una parte activa de sus vidas. Durante sus años escolares, Jennifer se dedicó por completo al deporte. Jugaba al béisbol, al fútbol, y estaba absolutamente obsesionada con el hockey. Las paredes de su habitación estaban cubiertas con pósteres de sus jugadores favoritos. Alrededor de esa misma época, descubrió una pasión por proteger el medio ambiente, e incluso se unió a un grupo que visitaba escuelas primarias para enseñar a los niños sobre la importancia de cuidar la naturaleza. Al llegar a la escuela secundaria, Jennifer comenzó a trabajar a tiempo parcial para cubrir sus propios gastos y ahorrar un poco para el futuro. Aunque todavía no estaba segura de lo que quería hacer después de graduarse, había pensado en estudiar diseño de moda, pero también consideró una carrera en la protección del medio ambiente. En septiembre de 2005, cuando Jennifer tenía 18 años, comenzó su último año de secundaria y ya estaba contando los días para su graduación. Continuó trabajando en turnos de noche en un restaurante Wendy's local mientras compaginaba la escuela. Y por esas fechas, adoptó un gatito de un refugio. Estaba ansiosa por recibir su próximo cheque para poder pagar las vacunas del gatito. El miércoles, 7 de septiembre, Jennifer regresó de la escuela, tomó un breve descanso y luego se dirigió a la parada de autobús para ir al restaurante donde estaba programada para el turno de noche. Alrededor de la medianoche, cerró el restaurante y comenzó a caminar a casa. Para entonces, los autobuses habían dejado de funcionar, por lo que Jennifer tuvo que caminar un poco más de 1 milla. Aunque era tarde, la mayor parte de su ruta era a lo largo de calles principales bien iluminadas, por lo que no estaba demasiado preocupada por su seguridad. Al fin y al cabo, era el mismo camino que hacía casi todos los días. Después de salir del trabajo, Jennifer decidió llamar a 2 de sus amigas, que también estaban terminando sus turnos de noche cerca. Acordaron reunirse frente a una tienda de conveniencia abierta 24 horas, ubicada a mitad de camino entre su trabajo y su casa. Las 3 se sentaron allí durante aproximadamente 1 hora, charlando y compartiendo historias de su día. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, Jennifer se despidió de sus amigas y comenzó a caminar a casa. Le quedaban unos 18 minutos de caminata. A la tarde siguiente, la madre de Jennifer comenzó a preocuparse. No había tenido noticias de su hija desde la noche anterior. La habitación de Jennifer estaba en el sótano, así que cuando llegaba tarde a casa del trabajo, nadie en la familia la veía. Por las mañanas, solía irse temprano para tomar el autobús escolar, antes de que su madre y sus hermanos se despertaran, por lo que tampoco la veían entonces. Pero cuando Jennifer no regresó de la escuela y no respondió a las llamadas de su madre, la preocupación se convirtió en verdadero miedo. Jennifer siempre le avisaba si iban a algún lado, pero ese día no hubo nada. Pronto,
Su madre se enteró de que Jennifer no se había presentado en la escuela en absoluto, y luego también faltó a su turno en el restaurante. Fue entonces cuando cundió el pánico. Llamó a todos los amigos de Jennifer, pero nadie la había visto desde la noche anterior. El padre de Jennifer también dijo que ella no lo había contactado. Sin respuestas, sus padres fueron directamente a la policía y reportaron su desaparición. Aunque Jennifer ya tenía 18 años, la policía local no perdió el tiempo y lanzó una búsqueda de inmediato. Mientras los oficiales interrogaban a los amigos y compañeros de clase de Jennifer, su familia y vecinos se dividieron para ayudar. Algunos buscaron en las calles, mientras que otros imprimieron y pegaron folletos con su foto e información sobre su desaparición. Lo primero que consideró la policía fue que era poco probable que Jennifer se hubiera fugado sola. Su familia y amigos la describieron como extremadamente responsable. Alguien que nunca había desaparecido ni siquiera por unas horas sin avisarle a alguien dónde estaba. A continuación, los detectives comenzaron a reconstruir los movimientos de Jennifer esa noche. Hablaron con sus amigas, quienes dijeron que ella se dirigió a casa alrededor de la 1:30 de la mañana, mientras ellas caminaban en la otra dirección. Pero los investigadores pronto descubrieron algo interesante. Jennifer no se había ido sola del trabajo. Un compañero de trabajo llamado Mark había caminado con ella durante parte del camino antes de que ella se desviara hacia la tienda de conveniencia donde sus amigas la esperaban. Cuando los detectives fueron a hablar con Mark, notaron de inmediato varios rasguños frescos en su cara, algo que pareció sospechoso de inmediato. Él insistió en que se había cortado mientras se afeitaba e incluso les mostró su maquinilla de afeitar, aunque, por supuesto, eso no probaba nada. Los detectives comenzaron a preguntarse si Mark podría haber tenido algo que ver con la desaparición de Jennifer y si esos rasguños se quedaron atrás mientras ella intentaba defenderse de él. Aún así, no había pruebas reales que lo vincularan con un crimen, así que le pidieron que se sometiera a una prueba de polígrafo. Mark aceptó y el examinador no encontró signos de engaño. Ese resultado hizo que los investigadores comenzaran a dudar de su participación. Los detectives también investigaron al exnovio de Jennifer. Él les dijo que él y Jennifer todavía mantenían una relación amistosa, pero que no había hablado con ella esa noche, y había estado en casa todo el tiempo. Él también aceptó someterse a una prueba de polígrafo, y cuando los resultados no mostraron signos de engaño, los investigadores lo tacharon de su lista de sospechosos. Poco después, la policía centró su atención en otro posible sospechoso, un hombre local de 21 años llamado Boris. Según los amigos de Jennifer, él la conocía, e incluso lo habían visto pasar en coche mientras estaban sentadas afuera de la tienda esa noche. Profundizando, los detectives se enteraron de que Boris tenía una reputación problemática. Era conocido por su comportamiento extraño, y en el pasado incluso había sido acusado de acosar a mujeres con una orden de alejamiento emitida en su contra. Las personas que lo conocían, a menudo, lo describían como paranoico. Los amigos de Jennifer también revelaron que poco antes de que ella desapareciera, Boris la había invitado a salir, y ella lo había rechazado. Armados con esta información, los detectives fueron a hablar con él. Boris negó tener algo que ver con la desaparición de Jennifer, pero estaba notablemente nervioso y le costó responder a algunas de sus preguntas. Aún así, les permitió registrar su coche sin una orden judicial. De inmediato, los investigadores notaron que una de las ventanas estaba rota. Consideraron la posibilidad de que hubiera sucedido durante un secuestro, pero Boris insistió en que se había roto en un día diferente. También accedió a una prueba de polígrafo y el examinador informó que no había signos de mentira en sus respuestas. Así que, a pesar de su comportamiento extraño y su pasado preocupante, los detectives no encontraron nada concreto que vinculara a Boris con la desaparición de Jennifer. Los oficiales, junto con la familia y amigos de Jennifer, continuaron buscando por toda la ciudad, pero no pudieron encontrar a Jennifer ni ningún rastro de sus pertenencias. Mientras tanto, una nueva teoría comenzó a extenderse por todo Ottawa. Algunos creían que un asesino en serie podría estar detrás de su desaparición. Justo 2 años antes,
una mujer llamada Ardith Wood había desaparecido en el otro lado de la ciudad, y días después, su cuerpo fue descubierto en un río. La policía nunca había atrapado al responsable, y ahora la gente temía que el mismo depredador pudiera estar relacionado con el caso de Jennifer. Sin pistas sólidas, los investigadores dedicaron todo lo que tenían a la búsqueda. Establecieron un centro de mando dentro de una iglesia cerca de la tienda de conveniencia donde Jennifer fue vista por última vez. Cientos de lugareños vinieron a ayudar, dividiéndose en grupos para peinar diferentes partes de la ciudad. La policía trajo perros de búsqueda e incluso utilizó helicópteros equipados con sensores de calor. Los detectives también fueron de puerta en puerta, revisando todas las casas a lo largo de la ruta de Jennifer a casa. Poco después, obtuvieron una pista potencial. Una mujer que vivía en las afueras del vecindario de Jennifer informó haber escuchado un grito penetrante alrededor de la 1:30 de esa noche. Miró por la ventana que daba a la carretera principal, pero no vio nada sospechoso, y decidió no llamar a la policía en ese momento. Ahora, sin embargo, los detectives creen que ese grito pudo haber sido de Jennifer. Dado el momento y la ubicación, bien podría haber sido el momento en que fue secuestrada. No mucho después, otro vecino se presentó, diciendo que él también había escuchado el grito esa noche. Pero al igual que el primer testigo, no había visto nada que pudiera guiar a los investigadores hacia un sospechoso. Pasó una semana sin señales de Jennifer y sin una sola pista real, y la esperanza de encontrarla viva se desvanecía rápidamente. Fue entonces cuando los detectives reclasificaron oficialmente el caso como un posible homicidio, dándoles acceso a aún más recursos. Realizaron una conferencia de prensa pidiendo a cualquier persona en la ciudad con información que se presentara. Los padres de Jennifer también hablaron directamente con sus presuntos captores, rogándoles que dejaran ir a su hija. Pero en los días que siguieron, la búsqueda siguió sin dar frutos. Así que los investigadores intentaron un enfoque diferente. El vecindario de Jennifer estaba compuesto principalmente por casas privadas con sus propios patios. Y técnicamente, la policía habría necesitado una orden de registro para registrar cada una. Ningún juez iba a firmar cientos de propiedades. Así que, en cambio, los detectives fueron de puerta en puerta pidiendo permiso voluntario. Casi todos estuvieron de acuerdo y los oficiales peinaron cientos de patios y casas. Pero incluso entonces, no encontraron ni una sola pista. Eso continuó durante varios días más, hasta que todo cambió repentinamente. El 18 de septiembre, una semana y media después de que Jennifer desapareciera, un oficial fuera de servicio llevó a su familia a un parque en las afueras de la ciudad. Mientras caminaban por un sendero, percibió un olor familiar a descomposición y lo siguió hacia el bosque. A solo unas pocas docenas de pies del sendero, vio un cuerpo humano, parcialmente cubierto con ramas y hojas, e inmediatamente llamó para reportarlo. Los restos fueron entregados a los médicos forenses, ya que el cuerpo estaba demasiado descompuesto para ser identificado visualmente. Toda la ropa también había desaparecido. Los investigadores sospecharon que podría ser Jennifer, por lo que el detective principal hizo un movimiento calculado. Dio instrucciones a su equipo para que instalara una tienda de campaña policial cerca del estacionamiento al comienzo del sendero, para que la prensa no descubriera la ubicación real. La idea era simple: solo el asesino sabría el lugar real donde estaba escondido el cuerpo. Poco después, los médicos forenses confirmaron que los restos eran de Jennifer, pero debido al nivel de descomposición, no pudieron determinar una causa exacta de muerte. Su cuerpo fue enviado a un laboratorio en Toronto para un análisis posterior, pero los resultados fueron los mismos. Aún así, una cosa estaba absolutamente clara: esto no fue un accidente. Fue un asesinato. Después de que se encontró el cuerpo de Jennifer, la policía recurrió una vez más al público en busca de ayuda. Esta vez,
publicaron varias docenas de imágenes de vigilancia tomadas dentro de la tienda de conveniencia, donde Jennifer había pasado tiempo con sus amigas la noche en que desapareció. Los detectives creían que su secuestrador podría haber estado en la tienda, haberla visto allí, y luego haber esperado el momento adecuado para seguirla a casa y atacar. Los investigadores trabajaron para identificar a todas las personas que aparecían en el metraje, pero un puñado de hombres aún permanecían desconocidos. Casi al mismo tiempo, surgió otra posible pista. Después de que se conociera la noticia del cuerpo, un testigo se presentó diciendo que había caminado por el mismo parque temprano en la mañana del 8 de septiembre. Recordó haber visto a un hombre parado cerca de la entrada del sendero, y lo había visto la cara lo suficientemente clara como para ayudar a la policía a elaborar un boceto compuesto. Los detectives creían que este hombre era muy probablemente el asesino de Jennifer, y esperaban que alguien en la comunidad lo reconociera. El problema era que el boceto salió vago, sin detalles, y podría haberse parecido a muchas personas diferentes. Eso desencadenó una nueva oleada de pistas, pero cada pista terminaba en un callejón sin salida. Para hacer las cosas aún más frustrantes, dos personas separadas confesaron haber matado a Jennifer. Después de una cuidadosa investigación, la policía determinó que ambos hombres estaban mintiendo. Ninguno de los dos tuvo la oportunidad de cometer el crimen, solo querían llamar la atención. A partir de ese momento, el caso básicamente se estancó. Las pistas llegaban cada vez con menos frecuencia, y la policía todavía no tenía pruebas que pudieran acercarlos a resolver el asesinato de Jennifer. Algún tiempo después, los investigadores recibieron noticias de sus colegas de que el caso de Ardith Wood, la mujer asesinada 2 años antes, finalmente se había resuelto. El asesino resultó ser un hombre local, y los detectives investigaron de inmediato si él también podría ser responsable de la muerte de Jennifer. Pero no tardaron en confirmar que él ni siquiera había estado en la ciudad en el momento de su secuestro. Por lo tanto, cualquier posible conexión entre los dos crímenes fue descartada. A principios de 2006, los detectives hicieron algunos esfuerzos más para obtener respuestas, una vez más apelando al público en busca de ayuda, pero nada de eso condujo a ninguna parte. Así estuvieron las cosas hasta el 9 de junio, cuando los detectives recibieron una llamada completamente inesperada. El personal de un hospital local se comunicó con una historia extraña. Un hombre había corrido a la calle completamente desnudo, gritando: «¡Maté a Jennifer Teague!». La policía se apresuró al hospital, y cuando lo interrogaron, él realmente admitió que era el responsable. Pero había un problema importante. Las pruebas mostraron que el hombre había tomado 5 veces la dosis normal de hongos alucinógenos. Una vez que se sobrio, les dijo a los investigadores que no recordaba haber hecho esa confesión y no tenía idea de por qué la dijo. Según él, no tenía nada que ver con el asesinato de Jennifer. Solo lo sabía por las noticias. Afirmó que la noche en que Jennifer desapareció, había estado en casa de un amigo jugando videojuegos. Pero había una trampa. Cuando los detectives fueron a interrogar al amigo, descubrieron que recientemente había tenido un grave accidente que le había provocado una pérdida parcial de memoria. No podía recordar lo que había pasado esa noche, ni siquiera con quién había estado. Sin embargo, los detectives no podían ignorar la situación y decidieron profundizar. Kevin Davis, de 24 años, no tenía antecedentes penales y trabajaba en una pizzería local. Sin embargo, lo que más destacaba era dónde vivía, directamente enfrente de la mujer que había informado haber escuchado un grito y a solo unas pocas docenas de pies de la iglesia donde la policía había establecido su centro de mando. Mientras los detectives reconstruían todo, se toparon con algo sorprendente. Resultó que ya habían hablado con Kevin en los primeros días después de la desaparición de Jennifer. Como vivía en el vecindario, los oficiales habían llamado a su puerta con sus preguntas estándar. En aquel entonces, Kevin les dijo que había estado en casa toda la noche, y su madre, que estaba durmiendo en la habitación de al lado, respaldó su historia. Pero ahora, casi un año después, estaba afirmando que en realidad había estado en casa de un amigo jugando videojuegos.
Y esa no fue la única señal de alerta. Revisando los archivos del caso, los detectives encontraron una pista que había llegado justo después de que se descubriera el cuerpo de Jennifer. Alguien había sugerido que observaran más de cerca a Kevin porque se parecía al boceto compuesto. En ese momento, los investigadores lo descartaron como una de las cientos de pistas sin nada concreto que lo respaldara. Pero ahora, con su confesión inducida por las drogas combinada con todas estas inconsistencias, Kevin de repente parecía mucho más sospechoso. Sin embargo, había un gran problema. No había una sola prueba sólida en su contra. Sin ADN, sin huellas dactilares. Nada que lo vinculara directamente con el asesinato de Jennifer. Y Kevin ya no estaba confesando. Con el caso en el limbo, los detectives comenzaron a preguntarse cómo podrían hacerlo responsable. Durante las siguientes semanas, los detectives siguieron cavando, revisando archivos, pensando en nuevos ángulos, buscando cualquier cosa que pudieran haber pasado por alto. Pero nada encajaba. Finalmente, comenzaron a temer que Kevin nunca sería arrestado, que se escaparía y seguiría libre. Pero entonces, de la nada, todo cambió y de la manera más inesperada. El 26 de junio, solo unas semanas después de ser dado de alta del hospital, Kevin se acercó a su vecino y dijo que necesitaba ayuda. Cuando el vecino preguntó qué pasaba, Kevin le dijo que llamara a la policía porque había matado a Jennifer Teague. Después de eso, Kevin fue a una tienda cercana donde se encontró con un oficial de policía. Se acercó a él con calma y repitió lo mismo. Había asesinado a Jennifer. Fue llevado directamente a la estación, y esta vez los detectives se aseguraron de cubrir cada detalle para que Kevin no pudiera retractarse de su confesión más tarde. Le leyeron sus derechos y luego trajeron personal médico para analizar su sangre en busca de drogas o alcohol. Los resultados salieron limpios. Solo entonces encendieron la cámara y comenzaron a grabar mientras Kevin daba su confesión. Kevin les dijo a los detectives que había sentido un profundo odio hacia las mujeres durante la mayor parte de su vida, porque nunca lo amaron. En los días previos al asesinato de Jennifer, comenzó a salir por la noche, tomando el coche de su madre y conduciendo con un cuchillo, una cuerda y una mordaza. Admitió que estaba buscando una víctima vulnerable, guiado por dos criterios simples. Tenía que ser joven y tenía que ser indefensa. Su plan original era secuestrar a alguien, llevarla a su casa y agredirla sexualmente. También dijo que finalmente tomó la decisión de actuar después de 2 golpes personales, perder su trabajo y la muerte de su querida mascota. La noche en que Jennifer desapareció, Kevin se estacionó cerca de la tienda de conveniencia y vio a 3 chicas sentadas afuera riendo y hablando. Se mantuvo fuera de la vista de las cámaras y esperó a que se separaran. Sentado en su coche, pensó en cómo llevaría a cabo el secuestro. Alrededor de la 1:30 de la mañana, Jennifer se despidió de sus amigas y caminó por la carretera hacia su vecindario. Aunque la calle estaba en su mayoría bien iluminada, había tramos de oscuridad, y Kevin la atacó en uno de esos lugares. La obligó a subir a su coche a punta de cuchillo y la llevó a su casa. Como vivía con su madre, que estaba dormida en la habitación de al lado, tuvo que guardar silencio. Usando el cuchillo para amenazar a Jennifer para que guardara silencio, la condujo a su dormitorio e intentó agredirla sexualmente, pero no pudo lograrlo. Enfurecido, Kevin la estranguló hasta la muerte, y su madre, durmiendo justo al otro lado de la pared, no escuchó nada. Después de obtener su confesión, los detectives le pidieron a Kevin que les mostrara dónde había dejado el cuerpo de Jennifer. Él les señaló directamente la ubicación real, no el sitio señuelo donde la policía había instalado una tienda de campaña falsa para la prensa, sino el lugar real que solo los investigadores conocían. Ese detalle por sí solo confirmó que estaba diciendo la verdad. Finalmente, Kevin explicó por qué había decidido confesar, y sus respuestas asombraron a los detectives. Dijo que después de que los oficiales aparecieron en su casa unas semanas antes, se aterrorizó, convencido de que estaba a punto de ser arrestado. Su paranoia se salió de control.
Realmente creía que la policía lo estaba vigilando en todo momento. En el trabajo, incluso exigió que un compañero de trabajo se levantara la camisa para poder comprobar si había un micrófono oculto. Viviendo con miedo constante, decidió que la única forma de poner fin a su tormento era confesar. Completamente inconsciente de que, en realidad, los detectives no tenían ninguna prueba. Si se hubiera mantenido en silencio, podría haber escapado de la justicia por completo. Al final, Kevin fue acusado de asesinato y enviado a la cárcel en espera de juicio. Desde detrás de las rejas, intentó retractarse de su confesión, pero esta vez no tuvo ninguna oportunidad. El juicio comenzó en enero de 2008, y una vez más, Kevin optó por declararse culpable. Esa decisión hizo que el proceso avanzara rápidamente, y fue sentenciado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de al menos 25 años. En su declaración final, Kevin afirmó que lamentaba lo que había hecho y dijo que con gusto daría su propia vida si eso pudiera traer a Jennifer de vuelta. Pero el padre de Jennifer, que estaba sentado en la sala del tribunal ese día, luego admitió que no creía ni una palabra de ello. Para él, el supuesto remordimiento de Kevin sonaba más como un intento calculado de suavizar su sentencia que como algo genuino. Al final, Kevin fue enviado a cumplir su condena sin garantía de que alguna vez sería liberado, una vez que esos 25 años terminaran. Y una última nota. En 2015, el padre de Jennifer publicó un libro sobre el caso y cómo su familia logró sobrevivir a lo impensable. Aunque la justicia finalmente se ejecutó con la cadena perpetua para Kevin Davis, el dolor de la pérdida que sufrió la familia de Jennifer nunca se desvaneció. Para transformar la tragedia en una fuente de fortaleza, en 2015, el padre de Jennifer publicó un conmovedor libro sobre el caso. Explicó que su objetivo supremo era ayudar a otras personas que estaban inmersas en la pérdida de seres queridos, brindándoles la convicción de que, por muy oscuras y desesperanzadoras que parezcan las cosas, el ser humano todavía puede encontrar una salida, un camino para atravesar el dolor y avanzar hacia la sanación. En medio de una zona de residencias estudiantiles bulliciosas junto a UCLA, una noche la gente pensó que solo se trataba de un incendio normal, una habitación envuelta en llamas, las alarmas contra incendios sonando sin parar, estudiantes huyendo despavoridos. Pero cuando el fuego fue apagado, sobre la cama chamuscada yacía el cuerpo de una estudiante con 19 puñaladas y un cubo de basura que alguien había colocado deliberadamente sobre el colchón para prender fuego y borrar las huellas. No había huellas dactilares, no había ADN, no había testigos claros, solo la silueta de un hombre envuelto en una manta roja, huyendo en la noche, y un altavoz Bluetooth robado que, más tarde, sería el que lo delataría por accidente. ¿Por qué un simple robo se convirtió en un asesinato brutal? ¿Y por qué los padres de la víctima creen que, con solo una decisión distinta de la policía en aquel momento, su hija habría podido sobrevivir? Andrea Del Vesco nació el 29 de junio de 1994 en Chicago, estado de Illinois. Tenía un hermano mayor, una hermana menor y unos padres con los que estaba tremendamente unida. La familia de Andrea también era acomodada. Su padre dirigía una empresa de inversiones. Después de que naciera su hermana pequeña, toda la familia se mudó a Austin, estado de Texas, donde Andrea estudió en un prestigioso colegio cristiano. Ella pronto empezó a destacar. Jugaba en el equipo de hockey sobre césped y en el equipo de lacrosse, y ganó muchos premios, especialmente en el estudio de idiomas como el español y el latín. Cuando terminó el instituto, Andrea solicitó plaza en varias universidades de élite. Al final, eligió UCLA, con la intención de obtener un título en psicología y otro en español. Amaba este idioma y realmente había pensado en la posibilidad de mudarse algún día a un país hispanohablante. Los padres de Andrea habían esperado que eligiera una universidad en Chicago, porque su hermano mayor también estudiaba allí y podía echarle un ojo a su hermana. Pero finalmente apoyaron su decisión y ella se fue a California.
En su primera semana en la universidad, se unió a una hermandad femenina, sorority, y enseguida hizo amigos. Andrea se mudó a la residencia para vivir con sus compañeras y pasó los años siguientes estudiando con esmero para obtener sus títulos. También aceptaba trabajos a tiempo parcial siempre que podía. Aunque su familia podía proporcionarle absolutamente todo lo que necesitaba, Andrea aún así quería contribuir por sí misma. En el año 2015, cuando Andrea tenía 21 años, empezó su último año de universidad. En UCLA, los miembros de hermandades femeninas y masculinas, fraternity, en su último año podían alquilar pequeños apartamentos tipo complejo residencial justo al lado del campus. Aquello se consideraba un hito importante, tanto por el prestigio como por la oportunidad de vivir de forma más independiente, fuera de la residencia. Andrea y sus amigas de la hermandad femenina aprovecharon al instante esta oportunidad y alquilaron un apartamento a poca distancia a pie de la universidad. También por esa época, Andrea adoptó un pequeño perro chihuahua de un refugio y poco después, empezó a ir allí con regularidad como voluntaria. Septiembre era un mes especialmente importante para su hermandad. Era la temporada de reclutamiento, cuando daban la bienvenida a los nuevos estudiantes de primer año a la casa. Por eso, Andrea y sus amigas estaban muy ocupadas preparando todo. La noche del día 20 de septiembre, pasaron horas trabajando juntas, montando exposiciones, pintando pósters, decorando y preparando todo para el gran evento. A medida que se hacía más tarde, las chicas fueron retirándose a sus habitaciones una a una. Andrea se quedó en la sala de estar con una amiga, charlando hasta alrededor de las 3:30 de la madrugada. Finalmente, se quedó dormida en el sofá, pero al rato se despertó y se fue a su dormitorio. Unas horas después, la compañera de piso de Andrea, que vivía en el piso de arriba, se despertó de repente al oír los gritos de una mujer y los ladridos de un perro. El sonido parecía venir de la planta baja, así que intentó llamar a Andrea, pero ella no contestó. Preocupada, decidió llamar a la policía, y los agentes llegaron en cuestión de minutos. Cuando entraron en el edificio, todo estaba en silencio. Recorrieron el lugar, pero no encontraron señales de allanamiento ni nada fuera de lo normal. La mayoría de las otras chicas seguían dormidas, así que los agentes decidieron no despertarlas. Pensando que podía haber sido solo una pesadilla o algo que no era grave, se marcharon. Pero solo unos minutos después, la compañera de piso de Andrea escuchó un fuerte ruido procedente de la planta baja. Corrió hacia el balcón y vio que salía humo de la habitación de Andrea y que el fuego empezaba a extenderse rápidamente. Aterrorizada, también vio a un hombre envuelto en una manta salir corriendo de la habitación de Andrea. En ese momento sonó la alarma contra incendios y los estudiantes empezaron a evacuar. Algunas amigas de Andrea intentaron abrir la puerta de su habitación, pero estaba cerrada con llave. Este era un detalle extraño, porque normalmente las chicas nunca cerraban con llave sus habitaciones. Usaron una llave de repuesto para abrir. Dentro, la habitación de Andrea estaba llena de humo y llamas. A través de la nube de humo, apenas podían distinguir la silueta de una persona inmóvil en la cama. Gritaron el nombre de Andrea, pero no hubo respuesta. El fuego se propagó demasiado rápido y no tuvieron más remedio que salir. Cuando llegaron los bomberos, todo el edificio ya era un caos. Los estudiantes se agolparon fuera, y no pasó mucho tiempo hasta que todos se dieron cuenta de que Andrea había desaparecido. El fuego se extendió rápidamente por el edificio y se necesitaron más de 15 minutos y 32 bomberos para apagarlo por completo. Cuando pudieron entrar de nuevo en la habitación de Andrea, encontraron un cuerpo sobre la cama, y fue entonces cuando la policía se hizo cargo de la investigación. El incendio había causado daños tan graves que el cuerpo no podía ser identificado a simple vista. El cadáver fue trasladado a la oficina del forense, pero los investigadores se dieron cuenta rápidamente de quién tenía que ser casi con toda seguridad. Otros estudiantes les dijeron que la habitación pertenecía a Andrea y que ella era la única que no había conseguido salir esa noche.
Los bomberos también encontraron al chihuahua de Andrea aún con vida en la habitación y fue llevado de inmediato a una clínica veterinaria para recibir tratamiento. Aunque la confirmación médica necesitaba tiempo, la noticia de la tragedia se extendió por todo el campus casi al instante. En solo unas horas, miles de estudiantes de UCLA se habían enterado del suceso y la mayoría asumió que Andrea había muerto en algún tipo de accidente. Tal vez un cortocircuito o algo como una vela que se había quedado encendida. Pero los bomberos sospecharon de inmediato. Todos los enchufes estaban intactos y no había señales de ninguna fuente accidental de fuego en la habitación. En cambio, se fijaron en algo extraño. Sobre la cama, justo al lado del cuerpo, había un cubo de basura. Ese detalle, por sí mismo, ya resultaba muy sospechoso. Tras examinarlo con más detenimiento, concluyeron que el incendio había comenzado allí, lo que significaba que alguien había puesto el cubo sobre la cama y le había prendido fuego deliberadamente. Era casi imposible creer que Andrea se hubiera hecho algo así a sí misma. Los bomberos compartieron sus hallazgos con la policía y enseguida los especialistas forenses empezaron a examinar la escena en detalle. Lo que encontraron hizo que el caso fuera aún más oscuro. Había grandes manchas de sangre extendidas sobre la cama y en el suelo. Solo ese detalle bastó para desmontar por completo la teoría de un trágico accidente, porque en un incendio accidental real no habría motivo para que hubiera sangre de esa manera. Mientras tanto, los médicos forenses trabajaban para confirmar la identidad de la víctima, pero el fuego había sido tan intenso que incluso las huellas dactilares habían desaparecido. Al final, lograron confirmar que se trataba de Andrea utilizando sus registros dentales. Lo que descubrieron a continuación fue impactante. Su cuerpo presentaba 19 puñaladas, lo que descartaba por completo cualquier posibilidad de accidente. Había otro detalle crucial. Los forenses no encontraron humo en sus pulmones. Eso significaba que Andrea ya estaba muerta antes de que comenzara el incendio. En cuanto a la posibilidad de una agresión sexual, no había señales claras. Sin embargo, como el cuerpo había sido dañado de forma tan severa por las llamas, no pudieron asegurarlo con certeza. Lo que sí pudieron confirmar fue que no quedaban restos de ADN del agresor. El caso pasó a ser oficialmente una investigación por homicidio. Los investigadores de ABD comenzaron a interrogar a todas las miembros de la hermandad femenina que vivían en el complejo de apartamentos. Supieron que Andrea no tenía novio en ese momento y que no parecía tener conflictos con nadie. Una de las estudiantes, la misma que había llamado a la policía antes del incendio, aportó un detalle inquietante. Aquella noche, había llevado a su novio al aeropuerto en coche y regresó a casa alrededor de las 5:30 de la mañana. Entró en el patio interior de la casa de la hermandad, donde unas escaleras conducían a su habitación. Cuando subía y empezaba a abrir la puerta, de repente oyó un ruido detrás de ella. Al girarse, vio a un hombre de pie al pie de las escaleras. En el mismo momento en que él se dio cuenta de su presencia, salió corriendo. Asustada, ella entró rápidamente en su habitación. Pensó en llamar a la policía, pero se tranquilizó a sí misma. Tal vez él solo era alguien que había ido a visitar a alguna chica de la casa, o simplemente otro estudiante que pasaba por allí. No pudo ver su cara con claridad, pero sí recordaba su ropa. Una gorra de béisbol negra, una camiseta oscura y unos vaqueros. Aún intranquila, llamó a su novio y le contó lo que había ocurrido. Él la tranquilizó y al final ella consiguió dormir. Pero apenas unos 45 minutos después, se despertó al oír ruidos procedentes de abajo. Esos eran precisamente los sonidos que la llevaron a llamar a la policía. Después de que los agentes se marcharan, volvió a escuchar ruidos. Al salir al balcón, vio a un hombre trepando por la ventana de la habitación de Andrea, envuelto en una manta roja, y supo al instante que era el mismo hombre que había visto cerca de las escaleras menos de una hora antes. Le gritó, pero él huyó. Ella bajó corriendo con la esperanza de ver hacia dónde se dirigía, pero para entonces ya había desaparecido. Sin embargo, se dio cuenta de otra cosa.
Un coche Nissan rojo se alejaba de la zona. No alcanzó a ver la matrícula, pero había un detalle en el cristal trasero. 3 letras grandes. Las reconoció enseguida. Era la abreviatura de una hermandad masculina llamada Lambda Chi Alpha. Los investigadores se mostraron bastante interesados en esta pista, pero también sabían que podía no significar nada. Esa zona estaba llena de estudiantes y era conocida por sus grandes fiestas, así que aquel Nissan rojo podía pertenecer simplemente a algún universitario que volvía a casa después de una de ellas. Aún así, los investigadores siguieron la pista. Interrogaron a todos los miembros de Lambda Chi Alpha, la hermandad masculina cuyas letras aparecían en el coche. Pero nadie admitió ser dueño de un Nissan rojo, ni tampoco saber a quién pertenecía. Los investigadores hablaron después con estudiantes que vivían en el complejo de apartamentos frente al de Andrea. Fue entonces cuando supieron de otro delito cometido esa misma noche. Los estudiantes contaron que su vivienda había sido objeto de un robo. Alguien se había llevado un ordenador portátil, un altavoz Bluetooth y algunos objetos más. Este detalle llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Pronto supieron que, para poder usar aquel altavoz Bluetooth robado, el nuevo propietario tendría que registrarlo en línea en la página web del fabricante. Los investigadores no perdieron el tiempo. Contactaron con la empresa, facilitaron el número de serie y pidieron que les avisaran en cuanto alguien intentara activar el dispositivo. Mientras esperaban la llamada, la noticia de la muerte de Andrea se extendió mucho más allá del campus de UCLA. Al principio, los investigadores no revelaron que estaban tratando con un homicidio. La mayoría de la gente, incluida la propia familia de Andrea, creía que ella había muerto en algún tipo de accidente trágico. Sus padres solo supieron la horrible verdad más tarde, por boca de las hermanas de la hermandad femenina. Para entonces, su familia ya había volado a Los Ángeles. Su madre pidió ver el cuerpo con sus propios ojos porque no podía aceptar que Andrea se hubiera ido de verdad. En cuanto al perro de Andrea, los veterinarios intentaron desesperadamente salvar al pequeño chihuahua, pero no lo lograron. Desconsolados, sus padres fueron a la clínica para despedirse y más tarde dijeron que, al menos, ahora el perrito estaría con Andrea en el cielo. Mientras tanto, los investigadores seguían persiguiendo la pista del Nissan rojo, pero no lograban ningún avance. Pasaron muchos días sin progresos, hasta que por fin llegó la llamada tan esperada. El altavoz Bluetooth robado acababa de ser activado y los investigadores ya tenían una dirección IP. Esta los condujo hasta un hombre llamado Joseph, que vivía en Fresno, a unas 3 horas en coche de UCLA. La policía se dirigió de inmediato a su casa, y Joseph admitió que había registrado el altavoz, pero insistió en que no era suyo. Dijo que el altavoz pertenecía a su compañero de piso, un hombre llamado Alberto Hinojosa Medina. Según Joseph, unos días antes, Alberto Hinojosa Medina había ido a Los Ángeles para asistir a un concierto y había regresado el día 22 de septiembre, solo un día después del asesinato de Andrea. Cuando volvió, no llegó con las manos vacías. Trajo consigo el altavoz Bluetooth robado y otros objetos como vajilla, toallas y algunas botellas de alcohol. Cuando le preguntaron de dónde habían salido todas esas cosas, Alberto Hinojosa Medina le dijo a su amigo que un conocido en Los Ángeles acababa de mudarse y le había dado las cosas que no quería llevarse. Los investigadores ahondaron más y descubrieron que Alberto Hinojosa Medina era un estudiante de 22 años de la Universidad Fresno State, sin antecedentes penales. Aún así, sus movimientos no estaban claros, y a los investigadores les llevó varios días localizar la casa en la que se alojaba. El día 26 de septiembre, la policía rodeó la vivienda y arrestó a Alberto Hinojosa Medina. En la comisaría, declaró que había ido a Los Ángeles para visitar a un amigo que vivía cerca de UCLA. Dijeron que habían ido juntos a un concierto y luego pasaron los siguientes días yendo de fiesta en fiesta antes de que él regresara a casa. Cuando un investigador le preguntó por el altavoz Bluetooth, Alberto Hinojosa Medina fingió no saber de qué hablaban.
pero cuando le presentaron pruebas de que el altavoz robado había sido encontrado en casa de su compañero de piso, su historia cambió de inmediato. Esta vez, Alberto Hinojosa Medina dijo que el altavoz, en realidad, había sido llevado por su amigo de Los Ángeles, el mismo que supuestamente le había dado un aventón de vuelta a Fresno. Sin embargo, los investigadores descubrieron pronto otra inconsistencia. El propio compañero de piso de Alberto Hinojosa Medina les dijo que lo había visto regresar solo a casa. Alberto Hinojosa Medina llevó personalmente el altavoz y el resto de los objetos robados al garaje. Pillado en la mentira, Alberto Hinojosa Medina volvió a cambiar de versión una vez más. Esta vez admitió que había sido él mismo quien robó aquellas cosas. Explicó que él y su amigo habían ido a una fiesta de estudiantes esa noche, donde algunas personas se comportaban de forma grosera. En un estado de embriaguez y enfado, decidió darles una lección, robando sus pertenencias, el portátil, el altavoz y cualquier cosa que pudiera agarrar. Afirmó que estaba tan borracho que apenas sabía lo que estaba haciendo. Alberto Hinojosa Medina añadió un detalle más. Dijo que alrededor de las 5:30 de la mañana, después de salir de la fiesta, él y su amigo habían sido interceptados por un hombre que se escondía detrás de un contenedor de basura. El hombre sacó un arma y les exigió que le entregaran sus cosas. En lugar de obedecer, salieron corriendo y el desconocido disparó un tiro en su dirección. Cuando los investigadores le pidieron que describiera al hombre armado, Alberto Hinojosa Medina dio una descripción que coincidía perfectamente con la que el vecino de Andrea había ofrecido esa misma noche. Por supuesto, los investigadores no se apresuraron a creerle, sobre todo porque ningún vecino había informado de haber oído disparos aquella mañana. Aún así, siguieron presionándolo, preguntándole si había entrado en alguna residencia femenina durante su estancia en Los Ángeles. Alberto Hinojosa Medina dijo que había conocido a 2 estudiantes a través de un amigo en común, pero insistió en que no había pasado nada más. Los investigadores aumentaron la presión, diciéndole claramente que no creían ni una palabra de lo que decía. Acorralado, Alberto Hinojosa Medina volvió a cambiar su historia una vez más. Esta vez, declaró que en la fiesta donde había robado el altavoz, su amigo llamado Eric Márquez había conocido a una chica que vivía justo al otro lado de la calle y decidió irse con ella. Alberto Hinojosa Medina dijo que no sabía cómo se llamaba la chica, pero cuando la describió, coincidía con Andrea. Luego fue más lejos. Describió la ropa que ella llevaba esa noche, incluso su ropa interior, y finalmente se le escapó decir su nombre. Los investigadores se dieron cuenta de que probablemente estaba mintiendo, inventando partes de la historia sobre la marcha, pero también sabían que tenían que sacarle tantos detalles como fuera posible. Cuando le presionaron para que recordara más, Alberto Hinojosa Medina se llevó las manos a la cabeza, guardó silencio unos segundos y finalmente murmuró: «Está bien, fue Eric Márquez». Según Alberto Hinojosa Medina, solo unos minutos después de que Eric Márquez se fuera con la chica, él volvió corriendo, claramente alterado. Eric Márquez le dijo a Alberto Hinojosa Medina que tenían que irse de allí de inmediato porque había hecho algo grave. Eric Márquez confesó que había atacado a la chica y ambos se marcharon de la fiesta juntos. Según Alberto Hinojosa Medina, cuando se fueron, Eric Márquez tiró un par de guantes de goma, los mismos que llevaba puestos cuando salió de la casa de aquella estudiante. Finalmente, Alberto Hinojosa Medina dijo que un tiempo después de la fiesta, vio las noticias sobre el asesinato de Andrea y se dio cuenta de lo que su amigo había hecho. Le envió un mensaje a Eric Márquez exigiéndole que dijera la verdad, y Eric Márquez confesó ser quien la había matado. Los investigadores seguían sin convencerse de la historia cambiante de Alberto Hinojosa Medina, pero estaban obligados a comprobarla. Preguntaron dónde vivía Eric Márquez, y Alberto Hinojosa Medina los dirigió a un complejo de apartamentos situado a solo 5 minutos de la casa de Andrea. La policía llamó a la puerta del apartamento de Eric Márquez
y empezó a preguntarle por aquella noche. Eric Márquez admitió que él y Alberto Hinojosa Medina habían estado en la fiesta, pero insistió en que no había ocurrido nada fuera de lo normal. Según dijo, regresaron al apartamento alrededor de las 3 de la mañana y él no se despertó hasta casi las 8. También afirmó que había estado muy borracho, por lo que sus recuerdos de la noche eran bastante confusos. Los investigadores siguieron insistiendo, pero Eric Márquez mantuvo su versión. En ese momento, la policía se dio cuenta de algo importante. El complejo de apartamentos donde vivía Eric Márquez tenía cámaras de seguridad por todas partes, así que inmediatamente revisaron las imágenes de la noche en que Andrea fue asesinada. Lo que vieron desmontó la historia de ambos hombres. Las grabaciones mostraban a Alberto Hinojosa Medina y a Eric Márquez entrando en el edificio a las 2:40 de la madrugada. Los investigadores se fijaron de inmediato en un detalle llamativo. Uno de los dos llevaba una gorra de béisbol negra, una camiseta oscura y vaqueros. Era exactamente el atuendo que el vecino de Andrea había descrito. Y no era Eric Márquez, era Alberto Hinojosa Medina. Las imágenes posteriores mostraban a ambos saliendo del apartamento alrededor de las 4:30 de la madrugada. Bajaron a la planta baja, estuvieron un rato bebiendo y luego desaparecieron del campo de visión de las cámaras. La siguiente vez que aparecieron fue a las 7:11 de esa misma mañana, cuando regresaban a casa, y esta vez no había margen para la duda. Alberto Hinojosa Medina estaba envuelto en la misma manta roja que las hermanas de la hermandad de Andrea habían visto en el hombre que escapaba por el balcón. A estas alturas, los investigadores casi no tenían dudas sobre la implicación de Alberto Hinojosa Medina, pero aún intentaban determinar qué papel, si es que alguno, había tenido Eric Márquez. Llevaron de nuevo a Eric Márquez a interrogatorio y le mostraron las grabaciones, exigiéndole que dijera la verdad. Pero Eric Márquez siguió aferrándose a su historia. Dijo que estaba tan borracho que prácticamente no recordaba nada de lo que había pasado, ni siquiera haber salido del apartamento o a dónde habían ido. Aún así, con todo lo que tenían, los investigadores ya contaban con pruebas suficientes para detener a ambos y solicitar órdenes de registro para sus viviendas. Cuando los dos fueron ingresados en la cárcel, los agentes se fijaron en algo preocupante. Las manos de Alberto Hinojosa Medina estaban llenas de arañazos. Parecían exactamente como heridas defensivas, las marcas que alguien podría dejar al luchar por defenderse. Cuando le preguntaron por ello, Alberto Hinojosa Medina se limitó a encogerse de hombros y dijo que se había peleado en una fiesta, pero que no recordaba con quién. Poco después, los equipos forenses registraron minuciosamente el apartamento de Eric Márquez. Encontraron manchas que parecían indicar que alguien había intentado limpiar sangre, y enviaron de inmediato las muestras al laboratorio para su análisis. A continuación, los investigadores localizaron el coche de Alberto Hinojosa Medina, el Nissan rojo con las letras de la hermandad en la ventanilla trasera. Descubrieron que Alberto Hinojosa Medina había sido miembro de Lambda Chi Alpha, pero no en UCLA. Había pertenecido a un capítulo en Fresno antes de ser expulsado por mala conducta. Finalmente, la policía registró la casa de Alberto Hinojosa Medina. Lo que encontraron eliminó cualquier duda. Una bolsa de basura que contenía la misma manta roja que el vecino de Andrea había visto, un cuchillo ensangrentado y la ropa de Alberto Hinojosa Medina, incluida su ropa interior. Aún más perturbador, en la bolsa también había una prenda interior femenina. Todas las pruebas fueron enviadas al laboratorio para su análisis. Mientras tanto, uno de los vecinos de Alberto Hinojosa Medina se presentó con información que llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Dijo que, cuando Alberto Hinojosa Medina regresó de Los Ángeles, le contó que una estudiante había sido asesinada justo al otro lado de la calle, de donde él había estado en una fiesta. Lo llamativo no era solo que Alberto Hinojosa Medina supiera del crimen, sino el nivel de detalle. Según el vecino, Alberto Hinojosa Medina describió la escena del crimen con una precisión escalofriante, que la víctima había sido agredida sexualmente, apuñalada
y que luego la casa había sido incendiada para borrar las pruebas. Ninguno de esos detalles había sido revelado al público. Alberto Hinojosa Medina incluso se jactó de que la policía nunca atraparía al responsable porque el crimen se había cometido de forma demasiado limpia. Sin embargo, los investigadores pensaban algo muy distinto. Siguieron profundizando en la montaña de pruebas que se acumulaba en su contra. Cuando el laboratorio terminó de analizar el coche de Alberto Hinojosa Medina, el Nissan también estaba cubierto de sangre. Las muestras del vehículo, del cuchillo y de la ropa de Alberto Hinojosa Medina arrojaron el mismo resultado. La sangre pertenecía a Andrea. Con esa confirmación, la fiscalía dio el siguiente paso. Tanto Alberto Hinojosa Medina como Eric Márquez fueron oficialmente acusados de asesinato. Pero los investigadores seguían sin estar convencidos de que Eric Márquez hubiera tenido un papel activo. Es posible que ni siquiera supiera lo que su amigo había hecho. Sin embargo, con las pruebas que vinculaban a ambos con la escena, apenas tenían otra opción que acusar a Eric Márquez junto con Alberto Hinojosa Medina. Después de que encarcelaran a ambos y esta información saliera en las noticias, apareció un nuevo testigo. Este hombre dijo a la policía que alrededor de las 5:30 de la mañana de ese día, él estaba cerca de la casa de Andrea recogiendo botellas de plástico. Mientras estaba allí, un hombre se acercó y le preguntó si sabía pelear. El testigo respondió que no, y el hombre se dirigió directamente hacia el edificio donde vivía Andrea. El testigo también se fijó en un Nissan rojo, aparcado cerca, con otra persona sentada dentro. Cuando los investigadores lo llevaron a la comisaría, identificó de inmediato al hombre que se le había acercado. Era Alberto Hinojosa Medina. Este testimonio se convirtió en una pieza importante del rompecabezas. Demostraba que Alberto Hinojosa Medina fue quien se acercó a la casa de Andrea, mientras Eric Márquez esperaba en el coche. Eso hacía que la participación directa de Eric Márquez en el asesinato pareciera cada vez menos probable. Por ello, los investigadores empezaron a inclinarse por la hipótesis de que Eric Márquez realmente podría no haber sabido lo que su amigo estaba a punto de hacer. Finalmente, la fiscalía modificó los cargos contra Eric Márquez. En lugar de asesinato, se enfrentó a cargos de ayuda y complicidad, junto con cargos de robo relacionados con el allanamiento del otro apartamento esa noche. En el año 2017, el abogado de Eric Márquez alcanzó un acuerdo. La fiscalía aceptó juzgarlo por separado de Alberto Hinojosa Medina. Eric Márquez se declaró culpable de los cargos reducidos y fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión. El juicio de Alberto Hinojosa Medina comenzó en el año 2018, y para entonces la fiscalía ya había añadido otro cargo: crueldad contra los animales, por la muerte del perro de Andrea. La acusación presentó una abrumadora cantidad de pruebas en su contra. Argumentaron que Alberto Hinojosa Medina había trepado al interior de la casa de Andrea por el balcón. Puede que al principio no tuviera la intención de matarla, sino solo de robar objetos de valor. Pero cuando Andrea se despertó y lo vio, gritó. Fue entonces cuando, según la fiscalía, él sacó un cuchillo, la agredió sexualmente y la apuñaló repetidas veces. Después, prendió fuego al cubo de basura para destruir pruebas, agarró una manta y huyó de la escena. La defensa, por su parte, prácticamente no tenía nada sólido con lo que contrarrestar. No pudo presentar un solo argumento contundente que apoyara su inocencia. Por ello, el jurado no tardó en llegar a un veredicto. Alberto Hinojosa Medina fue declarado culpable de todos los cargos. La audiencia de sentencia se fijó para el día 21 de septiembre, exactamente 3 años después del asesinato de Andrea. Ese día, el juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Subrayó algo en particular. Durante todo el juicio, Alberto Hinojosa Medina no mostró ni una pizca de remordimiento y nunca admitió lo que había hecho. Al final, Alberto Hinojosa Medina fue enviado a cumplir su cadena perpetua. Pero incluso cuando el juicio terminó, un detalle siguió persiguiendo a los padres de Andrea. Como ya se sabe, la compañera de piso de Andrea había llamado a la policía antes de que comenzara el incendio.
y basándose en la cronología, es muy probable que Alberto Hinojosa Medina todavía estuviera en su habitación cuando llegaron los agentes. Es muy posible que se escondiera, esperara a que se marcharan, o incluso la hubiera amenazado con un cuchillo para mantenerla en silencio. Eso dejó una pregunta dolorosa de la que los padres de Andrea nunca podrían escapar. En ese momento, ¿Andrea ya estaba muerta o seguía viva, sometida por Alberto Hinojosa Medina a punta de cuchillo, tan aterrorizada que no podía emitir ni un solo grito de auxilio? Nunca lo sabrán con certeza, pero a sus ojos había algo claro. Si aquella noche la policía hubiera revisado la habitación de Andrea, su hija podría haber tenido la oportunidad de sobrevivir. Sus padres criticaron en repetidas ocasiones al departamento de policía por no haber realizado un registro más exhaustivo, pero no se tomó ninguna medida disciplinaria contra los agentes. La explicación que dieron fue que, al recorrer la casa, no vieron nada que indicara peligro. No había signos de forzamiento en las puertas. No se oían ruidos de pelea, solo silencio. Y dijeron que, sin pruebas más claras, no tenían base suficiente para dar pasos más allá. Sin embargo, lo que más duele a los padres de Andrea no reside en esas explicaciones, sino en el vacío de una posibilidad. Una puerta que, en realidad, solo habría necesitado abrirse en el momento adecuado. Ellos creen que un simple golpe en la puerta, un haz de linterna entrando en aquella habitación, podría haber salvado la vida de su hija. Entre disculpas de trámite y justificaciones sobre el protocolo, su dolor nunca ha disminuido. Y para siempre se preguntarán, ¿seguiría Andrea aquí si aquella noche alguien se hubiera detenido solo unos segundos más delante de su puerta? La mujer de la foto es Summer Inman, y su sonrisa suave se convirtió en símbolo de una desgarradora tragedia familiar ocurrida en Ohio, Estados Unidos, en 2011. Después de desaparecer misteriosamente justo frente a su lugar de trabajo, detalles impactantes salieron a la luz poco a poco. Fue su esposo, William Inman II, junto con sus padres, Bill y Sandra Inman, quienes la secuestraron y asesinaron, estrangulándola y arrojando su cuerpo a un pozo séptico detrás de una iglesia. El caso no solo conmocionó al público por su crueldad, sino también porque los perpetradores eran precisamente las personas que una vez fueron la familia de la víctima. Si quieres conocer todos los detalles de este caso impactante, quédate con nosotros hasta el final del video. Estoy cansada. No sé cuánto tiempo más va a durar esto ni qué estoy esperando. Realmente lo amaba. Lo amé con todo mi corazón. Sí, era demasiado joven cuando nos casamos, cuando estuvimos de pie en el altar, y a pesar de sus padres, juré ante Dios que lo amaría por siempre, y que solo el cielo podría separarnos. ¿Por qué no puedo retractarme de ese juramento? ¿Es por esas promesas que tengo que torturarme día tras día? Dejé de amarlo hace mucho, igual que él dejó de amarme a mí. Él solo se ama a sí mismo, a sus padres y a nuestros hijos. Pero ¿quién me va a amar en estos momentos de desesperación? Siento que incluso Dios me ha dado la espalda. Si no es así, entonces ¿por qué permitió que cayera en esta familia, donde no soy nada, donde mi existencia solo se recuerda cuando necesitan algo? Esas palabras, Summer, limpia esto. Summer, saca la basura. Summer, maldita sea. Puedes dejar de pisotear tan fuerte. Ya he tenido suficiente. Tengo que decirle todo a William. Llevarme a los niños y salir de esta casa. Pero ¿quién me va a dejar ir? Especialmente si me llevo a los niños conmigo. El padre de William ni siquiera me deja salir de la casa. Solo espero seguir viva. Estas son entradas del diario de Summer Inman, su diario personal que ocultaba cuidadosamente de su esposo y sus suegros. Era el único lugar donde podía expresar sus pensamientos sin temor a ser juzgada o incluso castigada. 1983. Logan, Ohio. En un pequeño pueblo estadounidense con solo 4,000 habitantes, se abrió una nueva iglesia evangélica llamada Tabernáculo de la Fe, algo de lo que ningún residente local había oído hablar antes.
El fundador de la iglesia, David Oyedepo, había llegado al pueblo desde Nigeria y le dijo a la congregación que había tenido un encuentro cara a cara con Dios que duró 18 horas, durante el cual el Todopoderoso le proclamó que era hora de liberar al mundo de la opresión del mal a través de la predicación y la oración. David Oyedepo era un predicador increíblemente carismático y por eso el Tabernáculo de la Fe rápidamente se hizo conocido en Logan. Fue en esta iglesia donde se conocieron Bill y Sandra Inman. En ese momento, Bill tenía 18 años y tocaba instrumentos en la iglesia los domingos. Sandra también asistía regularmente con sus padres. Sandra recordaba que el joven que tocaba música era muy apreciado por sus padres, y no dudaron en permitir que los dos se casaran solo un año después. Bill y Sandra tuvieron a su primer hijo, William. Siguiendo la tradición familiar, William nació mientras sus padres aún asistían a la iglesia, y a los 17 años, igual que su padre, William conoció a una chica de 15 años llamada Summer en el Tabernáculo de la Fe. No se apresuraron a casarse, sino que esperaron hasta que Summer cumpliera 18 años. En 2004, después de la boda, los padres de William insistieron en que la joven pareja viviera con ellos. Naturalmente, a Summer no le gustaba la idea, pero su esposo dependía demasiado de su padre como para decir que no. Así que dejó la casa de sus propios padres y se mudó con la familia Inman. Ese mismo año llegó otro punto de inflexión para la familia Inman. Bill fundó su propia congregación y convirtió el garaje de la familia, antes un taller, en una iglesia de la cual él mismo se proclamó líder. Extracto del diario de Summer Inman. El padre de William ha cambiado tanto, apenas lo reconozco. Esta noche, en la cena familiar, dijo que había escuchado la voz de Dios en un sueño y que quería compartir esa revelación para el bien de los demás. William parecía notar que su padre se estaba volviendo un fanático religioso. Lo vi poner los ojos en blanco, pero ¿qué podía decir? De hecho, para personas como Summer, las ideas de Bill Inman podían parecer delirantes, pero los locales seguían viniendo a su garaje en grupos, rezaban, escuchaban sus sermones como el pastor e incluso donaban. En 2005, William y Summer tuvieron a su primer hijo y lo llamaron Alex. Pero justo después del nacimiento del bebé, todos se dieron cuenta de que la familia enfrentaba serias dificultades económicas. A las mujeres del hogar se les prohibía trabajar, solo se les permitía hacer tareas domésticas, y 5 personas, 4 adultos y un bebé, no podían sobrevivir solo con las donaciones de la iglesia y los trabajos ocasionales de William. En una reunión familiar, Bill declaró que se mudarían a Florida. En Florida, Bill y William trabajaban en construcción, mientras que las mujeres se quedaban en casa para cuidar del pequeño Alex. Extracto del diario de Summer. Mudarnos a Florida no cambió mucho. Todo el día, William y su padre desaparecen para trabajar, mientras que Sandra y yo nos quedamos en casa con Alex día y noche. ¿Cuándo va a madurar William y volverse independiente? No creo que pueda esperar mucho más. Después de darse cuenta de que no podían ganar mucho dinero en Florida, Bill Inman decidió regresar a su estado natal. Pero como no habían pagado impuestos, su casa en Logan fue embargada y el tribunal les prohibió volver a comprarla. Así que toda la familia se mudó a una casa alquilada en la zona rural de Vinton, no muy lejos de Logan. Allí, Summer dio a luz a 2 hijas, Kelly y Alana. Extracto del diario de Summer. Aún no tenemos ni un centavo. William quiere que le dé 12 hijos. A veces me río en su cara, lo que lo ofende, y a veces simplemente deja de hablarme. En 2010, Bill Inman se convirtió oficialmente en el líder de la iglesia Tabernáculo de la Fe, y junto con su esposa Sandra, registraron una organización sin fines de lucro llamada Mercy Ranch. Se le ocurrió de repente una idea: construir un refugio para huérfanos, viudas y personas sin hogar en nombre de la iglesia, Simpanomasima. Pero, por supuesto, no había ni un centavo para llevar a cabo esa idea. Sin embargo,
el nuevo líder encontró una salida a esta situación. Ideó un esquema de lotería en el que el ganador recibiría $200,000 y los otros 99 participantes también obtendrían premios igualmente valiosos. El resto del dinero se utilizaría para construir la casa con la que Bill siempre había soñado. Emitieron anuncios en televisión y radio, y el propio Bill fue de puerta en puerta, instando a la gente a participar en la lotería benéfica. El resultado fue asombroso. Bill Inman recaudó $1 millón. El sorteo del gran premio estaba programado para septiembre de 2010, pero como puedes imaginar, no se llevó a cabo ningún sorteo en septiembre, ni en octubre ni en noviembre. Bill Inman había estafado a las personas que alguna vez confiaron en él y no tenía intención de devolver ese dinero a nadie. Por esa época, el padre de William contrató a Adam Peters para hacer trabajos de jardinería alrededor de la propiedad y encargarse de arreglos menores. Adam se encontraba con frecuencia con Summer y empezó a desarrollar sentimientos por ella. No tenía idea de que Summer y William estaban atravesando una crisis en su relación. Sin embargo, Adam no se rindió y empezó a mostrarle atención a la joven. Al cabo de un tiempo, Summer solicitó el divorcio. Se llevó a los niños a vivir con sus padres. Allí consiguió su primer trabajo, limpiadora en un banco. Desafortunadamente, al haberse casado demasiado joven y estar confinada durante años en la casa de los Inman, no tenía educación ni experiencia laboral más allá de criar hijos. Summer no esperaba conseguir un trabajo mejor remunerado, pero en el fondo se sentía feliz, porque por primera vez en muchos años se sentía independiente y ya no había nadie dándole órdenes. A pesar de su resentimiento hacia William, no le impidió ver a los niños. Según ella, los niños necesitaban a su padre tanto como a sus abuelos. De hecho, Bill Inman, a pesar de su carácter autoritario, era muy afectuoso y amable con sus nietos. Negarlo habría sido absurdo. Un día de diciembre de 2010, un alguacil llegó a la casa de los Inman y ordenó a la familia que la desalojaran por falta de pago del alquiler. Summer se enteró de la noticia y fue a recoger las pertenencias que no había tenido tiempo de llevarse cuando se mudó nuevamente con sus padres. Volver a la casa donde ahora la veían como una traidora la llenaba de miedo, así que llamó a Adam para que la ayudaran a empacar. Cuando la familia Inman vio que Summer llegaba con su nuevo novio, no dejaron entrar a nadie en la casa. Les gritaron insultos y amenazaron con quemar todas sus pertenencias en el patio trasero. Ni siquiera la policía pudo resolver la situación, porque William atacó y agredió a un oficial cuando llegaron. Adam, conmocionado por lo ocurrido, gritó que encontraría a William y lo mataría. Ese mismo día, Summer decidió denunciar a su esposo. En la denuncia dejó claro que William no siempre había sido así. Solo después del matrimonio se volvió completamente controlador. Llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, incluso los horarios de comida, el tamaño de las porciones, el tiempo de ducha y cuándo se le permitía salir. A veces le quitaba el teléfono, lo que hacía que Summer perdiera el contacto con sus padres durante una semana entera. Él también admitía que quería encontrar una segunda esposa y no lo ocultaba. Incluso creó perfiles en sitios de citas, publicaba fotos explícitas y enviaba mensajes abiertamente a otras mujeres. En su diario, Summer había escrito muchas veces que quería divorciarse de William, pero tenía demasiado miedo. Ese miedo estaba justificado, ya que William le había advertido en repetidas ocasiones que si lo dejaba, le dispararía. La policía tomó la declaración de Summer, una mujer aterrada después de años de sufrimiento, y volvió a la casa de los Inman. Al ser interrogado, William admitió haberle quitado el teléfono a su esposa, pero dijo que era porque ella seguía hablando con su amante. Admitió vigilar sus hábitos alimenticios, pero alegó que era por preocupación por su salud. Sus respuestas no convencieron a la policía, así que emitieron una orden de alejamiento que le prohibía tener contacto con su exesposa, además de imponerle una multa y ponerlo en libertad condicional por sus acciones. La familia Inman no podía aceptar que su hijo estuviera siendo maltratado de esa manera.
Así que presentaron una contradenuncia, esta vez dirigida contra Adam Peters. En la denuncia, afirmaban que mientras trabajaba en su casa, Adam mostró un interés excesivo por los hijos pequeños de Summer y que la cercanía de los niños con él podía tener consecuencias graves. Por supuesto, estas acusaciones calumniosas nunca se comprobaron. Entonces, ocurrió el peor acontecimiento en la vida de Summer. Cerca de la medianoche del 22 de marzo de 2011, Summer estaba limpiando en el banco del centro de Logan. La sucursal ya había cerrado, y ella solo estaba terminando de ordenar, quitar el polvo y sacar la basura. Le envió un mensaje de texto a Adam diciendo que estaba por terminar y que se iría a casa enseguida. Ya era medianoche. Summer estaba retrasada, algo que nunca había hecho antes. Adam comenzó a preocuparse de verdad. No podía adivinar qué estaba tramando ese tal William. Peters decidió ir a ver a Summer. En ese momento, la puerta del banco estaba cerrada y no había luces encendidas dentro, lo que significaba que Summer ya no estaba allí. Adam rodeó el edificio pero no vio a nadie, así que fue al área de basura, donde Summer solía llevar las bolsas al final del día. Ella no estaba allí, pero cerca de los contenedores descubrió las pertenencias de Summer: su cartera, su teléfono y la chaqueta roja, tirada sobre la hierba no muy lejos. No había tiempo que perder. Adam llamó inmediatamente a la policía. La policía llegó al lugar, inspeccionó los objetos, luego golpeó la puerta del banco y cuestionó al guardia de seguridad. Él dijo que Summer se había ido a casa más de una hora antes y no había regresado. Cuando las luces del coche patrulla iluminaron el área, se acercaron 3 personas. Eran testigos del secuestro. 2 mujeres estaban corriendo esa noche. A pesar de la oscuridad, vieron un Ford blanco detenerse frente al banco. 2 hombres con máscaras negras bajaron y empujaron a una mujer que gritaba dentro del asiento trasero. Mientras la mujer gritaba, otro testigo corrió para intentar ayudarla, pero una mujer rubia en el asiento del conductor le roció gas pimienta en la cara, derribándolo, y el coche arrancó. Sin llevar teléfono, las 2 mujeres corrieron de inmediato a la estación de policía más cercana para reportar el incidente. En la estación, hablaron en estado de pánico, interrumpiéndose constantemente para contar lo que habían visto. Pero la policía solo se rió. Ingenuamente pensaban que las corredoras se lo estaban inventando. ¿Quién secuestraría a una mujer de la limpieza que llevaba una bolsa de basura fuera de un banco? Pero entonces, todo lo que dijeron resultó ser cierto. Y debido a la lentitud de la policía, no hubo forma de seguir una pista caliente para encontrar a Summer. Como se mencionó antes, Logan es un pueblo pequeño, así que la noticia de la desaparición de Summer se extendió por toda la ciudad durante la noche. A la mañana siguiente, los vecinos preocupados organizaron sus propios grupos de búsqueda, recorriendo parques, almacenes abandonados y terrenos vacíos, pero no había rastro de Summer. Una semana antes de que Summer desapareciera, William Inman II había intentado apelar la cantidad que debía pagar por manutención infantil. Según la resolución judicial, debía pagar $150 por cada hijo, pero como su ingreso mensual era de solo $500, solicitó reducirlo a $150 por los 3 niños. William también pidió la custodia total de los hijos, pero le fue denegada, dado que Summer apenas se comunicaba con nadie. Habiendo vivido en aislamiento durante tanto tiempo, la sospecha de la policía se centró por completo en la familia Inman. Los encontraron en casa de la madre de Bill, en un pueblo cercano. Los 3 dijeron que no sabían nada sobre la desaparición y que ese día habían estado en Cleveland buscando una casa nueva. Pero su coche se descompuso en la carretera, y temiendo quedarse varados en una autopista desierta toda la noche, regresaron a Logan. No solo eso, sino que su viejo odio hacia Adam resurgió, y le echaron toda la culpa a él. La avería del coche no pudo verificarse, pero durante el interrogatorio la policía vio un Ford blanco en el camino de entrada, exactamente como el que describieron los testigos. La policía confiscó el dispositivo GPS del coche,
Al revisarlo, comprobaron que el aparato había sido apagado exactamente a la hora en que Summer fue secuestrada. La policía también revisó los teléfonos de los 3 miembros de la familia y descubrió que no habían salido de Logan esa noche. Poco después, la policía recibió más información. A las 7:30 a.m. de la mañana siguiente al secuestro, el Ford blanco se detuvo en un autolavado y los 3, Bill, Sandra y William, estaban limpiando el interior del vehículo. Inmediatamente, toda la familia fue arrestada y llevada a interrogatorio. Mientras la policía se llevaba a Bill, él gritó a su anciana madre que eran inocentes, que todo esto era un plan del diablo contra ellos y contra los miembros de su iglesia. En la comisaría, la familia Inman actuaba como si estuviera hipnotizada, repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Solo cuando se enfrentó a la falta de coartada y a la pena de muerte, Sandra confesó. Declaración de Sandra Inman. La idea de secuestrar a Summer fue mía. Yo era la que conducía el Ford blanco esa noche. Por supuesto, no teníamos intención de matarla. Juro que fue un accidente. La noche del 22 de marzo, fuimos en coche al banco donde trabajaba Summer y esperamos mucho tiempo a que terminara su turno. Alrededor de las 11 p.m., la vimos cerca de los contenedores detrás del banco. Me acerqué en coche, mientras mi esposo, Bill, y mi hijo, William, ambos con máscaras negras, empujaron a Summer dentro del vehículo. En ese momento, el único propósito era lograr que Summer nos dejara ver a los niños, porque somos familia. Para asustarla, William ató las manos y los pies de Summer con bridas de plástico para que no pudiera escapar. Aparentemente, una de las bridas presionó su cuello, y William usó demasiada fuerza, haciendo que Summer comenzara a asfixiarse. Su rostro se puso rojo. William intentó encontrar un cuchillo para cortar las bridas, pero no pudo. El cuchillo que llevaban se había caído debajo del asiento de mi coche. Cuando por fin lo encontró, ya era demasiado tarde. Summer ya estaba muerta. Sandra señaló el lugar donde habían ocultado el cuerpo de Summer, un viejo pozo cerca de la iglesia Tabernáculo de la Fe. La misma iglesia donde Bill conoció a Sandra, donde William y Summer también se conocieron, donde se casaron y rezaron durante años. La autopsia confirmó la versión de Sandra. Summer murió por asfixia, sin otros signos de lesiones físicas. En 2012, el tribunal sentenció a Bill Inman, cadena perpetua William Inman Seldon, cadena perpetua Sandra Inman, cadena perpetua pero con posibilidad de libertad condicional tras 15 años. ¿Por qué se le concedió clemencia a Sandra? Según sus familiares, las mujeres en la familia Inman no tenían poder de decisión. Toda la familia seguía las órdenes de Bill. Si este fue un plan cruel para recuperar la custodia, entonces Bill fue el cerebro detrás de todo, y Sandra asumió toda la culpa para salvar a su esposo y a su hijo. Pero al final, no pudo salvar a nadie.